Ya, entonces vamos a comenzar el curso con un tema que de alguna manera engloba lo que es el cultivo in vitro de plantas, ¿ya? Y que es el área de la biotecnología. O sea, de alguna manera vamos a tratar de darle un marco referencial donde está insertado este tema del cultivo in vitro de plantas en un tema mucho más grande que es la biotecnología. Y la biotecnología es un concepto que en general suena bastante moderno, ¿verdad? Algo relativamente nuevo, pero en general es algo muy antiguo, ¿ah? Y que básicamente tiene su fundamento en aprovecharse de los mecanismos e interacciones biológicas de los seres vivos, tan simple como eso. Es decir, hay procesos, maquinaria biológica de los seres vivos, ¿verdad? Y cosas que hacen los seres vivos que el ser humano le encontró alguna aplicación y que a partir de eso nosotros lo utilizamos, ¿verdad? Ya sea porque se tiene un producto valioso o porque se mejora un procedimiento, algún proceso industrial. Y acá hay otra definición que dice toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación, modificación o modificación de productos o procesos para usos específicos, siempre desde el punto de vista del ser humano. Tiene muchísimas aplicaciones en salud, agricultura, no alimentario, en el cuidado medioambiental, ¿verdad? Y nosotros obviamente nos vamos a enfocar en aquellas aplicaciones que estén relacionadas con la agricultura, no secándolo solamente a la producción de alimentos, sino que agricultura en su definición más amplia posible. Y ahí aparece el concepto de biotecnología agrícola moderna, que son instrumentos que se emplean para comprender y manipular la estructura genética, ¿verdad? Para resolver problemas que tengan relación con la producción y elaboraciones agrícolas. Y también con donde se utiliza muchísimo, es en el mejoramiento genético o fitomejoramiento, ¿verdad? Que es generar nuevas variedades, ¿verdad? Y que nos permitan mejorar las que ya existen. ¿Ya? Básicamente eso en términos muy sencillos. Ahora, como les decía, la biotecnología no es un concepto nuevo, es algo que se viene realizando prácticamente desde que el hombre deja de ser nómade, comienza a ser sedentario, comienza a practicar la agricultura. Son episodios, son fenómenos que ocurren al mismo tiempo, ¿cierto? El hombre deja de ser nómade, deja de recolectar frutos y por lo tanto comienza a practicar la agricultura. Y cuando comienza a practicar la agricultura, tiene que asentarse en un lugar. Esto con una semilla y tiene que esperar que crezca la semilla para que no se la roben, no se la coma un animal o otra persona, y por lo tanto comienza a ser sedentario. Y junto con eso, con la práctica de la agricultura, el hombre de alguna manera ya comienza a intervenir los seres vivos, ¿verdad? A su gusto, digamos, para sus fines, eh, para su satisfacción. Y para eso, entonces, ya podríamos estar hablando de biotecnología, ¿ya? Ahora, una biotecnología mucho más aplicada y que hasta el día de hoy se utiliza, comenzó luego hace unos 3.000 años atrás con antiguas civilizaciones, principalmente griegas, ¿verdad? Egipcios, que comenzaron a fabricar cerveza, queso y vino. Son todos productos derivados de productos naturales que a partir de principalmente la fermentación, ¿cierto? Utilizando microorganismos, empezaron a darse cuenta que aparecían unos alimentos que se podían conservar y que además tenían un sabor mucho más placentero, ¿verdad? Que su original. Así que ahí comenzó también la biotecnología un poquito más aplicada. Y años, ¿verdad? De descubrimientos y podemos saltarnos ya al siglo XIX, cuando Mendel descubre el tema de la herencia para hacer cruzamientos. En principio del siglo pasado ya se empiezan a obtener cultivos híbridos comerciales y comienza a haber el boom del mejoramiento genético. Y recién en los años 40 aparece cultivo de tejido a nivel de investigación. Está el descubrimiento del ADN también, ¿cierto? Que todo lo que nosotros somos, lo que nosotros vemos, está contenido en esta estructura que le llamaron ADN. Siguen con temas de ADN. Aparece en el año 80 el primer producto transgénico, ¿verdad? Que es la insulina, ¿cierto? A partir de cultivo de microorganismos permiten multiplicar este compuesto, ¿verdad? Esta molécula de la insulina, que luego se puede inyectar y que puede salvarnos la vida. Y en los 90 aparece también el famoso PCR,
que se hizo muy popular durante la pandemia. Todos nos supimos, ¿verdad?, que lo que era el PCR y nos terminamos expertos en PCR. Y luego aparece ya la bioinformática, genómica, proteómica, metabolómica y un montón de conceptos que van apareciendo más adelante. Sí, Mariela, las presentaciones las vamos a subir en formato PDF y además vamos a subir un video de las clases. Catherine se va a encargar de eso. Quizá al final les voy a dar exactamente las señales de cómo les va a llegar esa información. Em, Ahí está. Entonces, dentro de la biotecnología agrícola vemos estos tres grandes campos, digamos, de aplicaciones, que es el fitomejoramiento, que es la conservación y la fitopatología. Vamos a revisar rápidamente el tema de fitomejoramiento. Como les decía, esto comenzó hace muchísimo tiempo, 10.000 años antes de Cristo, más o menos, o 13.000 años atrás, y el mejoramiento genético se define como un descubrimiento o creación, ¿cierto? Depende si es que alguien se encuentra con algo que le encuentra algún uso o definitivamente lo está creando a través de cruzamiento, de mutagénesis, etcétera, de una variación genética que otorga alguna característica deseable en la especie que queremos mejorar. Es decir, que esa variación genética no solamente sea algo distinto, ¿verdad? Sino que además ese algo distinto sea algo que nos satisfaga a nosotros. Ya si estamos mejorando alimentos, no sé, que sean frutos más grandes, frutos más sabrosos, etcétera. Si queremos mejorar flores, ¿verdad? Que sean de colores más llamativos, etcétera. Así que por eso siempre se habla de que sea una característica deseable, es decir, algo que nosotros, desde el punto de vista, de nuevo, antrópico, ¿verdad? Desde nosotros, que queramos mejorar. Como les decía, al principio del siglo XX se levantaron este negocio que es el negocio de la semilla, que hoy en día las ha llevado a ser uno de los grandes negocios, ¿verdad? Mundiales, ¿cierto? Una de las empresas más valiosas en el mundo son las empresas semilleras. El fitomejoramiento tiene varias particularidades dependiendo del rubro. Por ejemplo, en ornamentales, un proceso bien dinámico. Hay muchas especies que se están desarrollando constantemente porque es un rubro que demanda novedad, a diferencia, por ejemplo, de los frutales, en donde los frutales se desarrollan menos variedades cada año porque es un rubro un poquito más estable. Tenemos hortalizas y tenemos también alimentos agrícolas, ¿verdad? Agrícolas. Ahora, ¿por qué hacer mejoramiento genético? Bueno, hay distintas razones, y en general en Chile nos hemos quedado un poquito en la dependencia que tenemos de variedades que vienen del extranjero. Se ha realizado algo en frutales y también en algunos cultivos tradicionales, principalmente a través de entidades públicas o institutos de investigación pública como línea. Pero aquí hay algunas razones, o sea, es importante que nosotros hagamos nuestro propio fitomejoramiento pensando en que podemos desarrollar variedades que se adapten bien a nuestras condiciones locales. Esto es muy importante para mí, es lo fundamental, es desarrollar un producto con valor agregado, es decir, tener un producto que a nosotros nos sirva no solamente como venta de materia prima, ¿verdad? No exportación de fruta o de qué sé yo, lingotes de cobre, cosas de ese tipo, sino que es un producto que desarrolla lo que se llama propiedad intelectual. Es decir, yo creo firmemente de que los países desarrollados tienen que acompañarse también con desarrollar productos que tengan valor agregado, como por ejemplo variedades, es decir, exportar genética y algo que han entendido muy bien otros países que a veces nosotros vemos como modelos a seguir, como por ejemplo Nueva Zelanda, que es un país también del hemisferio sur, más o menos a la misma latitud, y ellos son líderes en la producción de genética. O sea, por ejemplo, qué sé yo, las calas, la mayoría se han desarrollado en Nueva Zelanda, el kiwi, no sé, hay un montón de otros cultivos que tienen como centro en Nueva Zelanda y eso los lleva a ser país desarrollado, ¿verdad? Porque después cobran el royalty o el permiso, ¿verdad?, por utilizar esas variedades. Y que valor agregado muy importante. Desarrollo de tecnología, capital humano avanzado, lo que estamos tratando de hacer acá, ¿verdad? Es, tratar de capacitar en temas bien específicos. Tenemos acceso a recursos genéticos nativos que es enorme, ¿verdad? Tenemos
vamos a revisar por ahí algunos datos, tenemos muchas especies nativas con un tremendo potencial. Y por último, no tener dependencia de variedades que vengan del extranjero. Tenemos distintos métodos de mejoramiento, ¿verdad? Selección, cruzamientos, poliploidización, mutagénesis, transgenia. Vamos a ver así rápidamente algunos ejemplos de estos métodos. Y bueno, selección, básicamente, lo que les decía es lo que se comenzó haciendo hace 10.000, 13.000 años atrás, ¿verdad? Es a través de la evaluación que nosotros podamos hacer de un cultivo, seleccionar aquellos que sean más promisorios. No sé, si es una mazorca, que tengan más granos por mazorca, que tengan flores más grandes, que tengan, no sé, más frutos por plantas, etcétera. Hay un montón de caracteres que nos van a servir para realizar esa selección. Y a través del cultivo de eso, ¿verdad? Generación tras generación, nosotros lo podemos ir mejorando. Luego tenemos algo que es súper, súper común y probablemente sea la técnica más utilizada, que son los cruzamientos interespecíficos, que es básicamente cruzar dos especies o incluso dos variedades distintas, y a partir de eso nosotros generamos variabilidad genética, ¿ya? La metodología es bastante sencilla, ¿verdad? Es poner polen de una especie A en el estigma o en la parte femenina de la especie B, y a partir de eso nosotros generamos un nuevo individuo. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué aparece aquí el tema del cultivo in vitro? Y es porque normalmente al realizar el cruzamiento de estas dos variedades que en la naturaleza son incompatibles, es altamente probable que el embrión que nosotros estamos generando se muera y no llegue a formar semilla. Por lo tanto, antes de que ocurra ese fenómeno, nosotros lo rescatamos y lo ponemos en condiciones in vitro. ¿Ya? Y es lo que se llama que son las barreras posgerminativas, es decir, aquellas barreras que aparecen una vez que hay germinación. Claro, si no hay germinación, el problema ya es más grande, ¿verdad? Pero si nosotros llegamos que haya germinación del tubo polínico, que llegue, que eh, polinice, ¿verdad? Eh, nosotros podemos realizar esto que se llama el rescate de embriones, que es básicamente rescatar el embrión que está de estos frutos y cultivarlos de forma in vitro, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hacemos muchísimo en nuestro laboratorio. A ver, tenemos en Uruguay, hay un guayabo que es autóctono muy rico. Hace unos años en Nueva Zelanda se llevó ejemplares y lo mejoraron. Ahora hay dos variedades que se están produciendo aquí por estaca, que son uno de frutos grandes y otro de cáscara, perdón, y otro de cáscara fina, que son traídos de Nueva Zelanda. Exactamente, nosotros acá en Latinoamérica lamentablemente tenemos poca experiencia en el desarrollo de variedades, y hay muchas cosas que se han llevado de acá históricamente, no ahora, sino que por muchos años, y luego lo venden, ¿verdad?, con ese valor agregado. Así que ojalá aquí pudiéramos cada vez realizar más iniciativas de ese tipo. Así que muchas gracias, Patricia, por compartir tu experiencia ahí, la del guayabo. Interesante. A nosotros nos ocurrió también, ¿ah? Creo que el maqui se ha llevado, no sé si alguien me puede corregir, o algunos otros frutales. Bueno, el tema de la Alstroemeria, que es justamente la especie que aparece acá, que se ha llevado a Holanda, se ha hecho todo el mejoramiento acá, y ahora nosotros incluso nos cuesta comprar plantas que vienen de Holanda. Ya, entonces nosotros hacemos el mejoramiento y a partir de eso podemos obtener nuevos individuos, como los que aparecen acá. Bueno, estos son los parentales, y hemos enfocado algo del cruzamiento, por ejemplo, en un carácter que nos interesa mucho, que es el carácter del aroma, ¿ya? Aromático. Y ahí hemos tenido resultados con varios híbridos que han ido desarrollándose y que hoy en día estamos tratando de evaluar y de introducir. Hemos trabajado mucho con especies de la cordillera, como las que aparecen acá, haciendo estos cruzamientos, como les digo, interespecíficos, y que a partir del rescate de embriones nosotros podemos rescatar estos individuos. Ahí está el plano de los cruzamientos que vamos realizando. Y pasamos ahora a otra técnica de mejoramiento genético, que es la poliploidización, que se refiere a aumentar la ploidía de un individuo. La ploidía es básicamente el número de cromosomas que naturalmente, por definición, una especie tiene. Entonces tenemos 23 cromosomas y así,
cada especie tiene un número distinto de cromosomas. Bueno, ese número de cromosomas se puede multiplicar, duplicar, triplicar, etcétera. Y hoy en día existen muchísimas especies que cultivadas, ¿verdad? Que son poliploides. El trigo es, siempre se me olvida, creo que es octoploide, la frutilla creo que también. Y así tenemos un montón de especies cultivadas que tienen una ploidía distinta a la original, que todos debiéramos ser, ¿verdad? Diploides. Em, Eso se puede realizar entonces en cultivo in vitro. Acá, por ejemplo, tenemos un cultivo en donde nosotros aplicamos ciertas concentraciones, por ejemplo, de este producto que es orisalina, y que a partir de ese producto, la división celular que empieza a desarrollarse comienza a generar individuos que son tetraploides o triploides, etcétera. ¿Ya? Acá está, ¿verdad? Acá hay algunos conceptos, después los vamos a repasar, pero básicamente para comentarles, esto es un cultivo que se realiza a partir de callo, ya que callo, lo vamos a ver de nuevo, básicamente es un grupo de células indiferenciadas y que a través de ciertos estímulos nosotros podemos generar una embriogénesis somática, es decir, generar embriones a partir de ese callo y generar nuevos individuos, ¿ya? Existe poliploidización a veces natural. Cuando hacemos cruzamiento hay aparición de triploides o tetraploides, como por ejemplo en esta especie, en este Cymbidium, ¿verdad? Y como les decía, también aparece el concepto de embriogénesis somática, que, les repito, es una generación. Siempre para aprender algún término yo me gusta fijarme en la etimología de la palabra. Básicamente es la generación de un embrión que no viene de una reproducción sexual. Un embrión normalmente viene de la combinación, ¿cierto?, de qué sé, un grano de polen con el óvulo, ¿verdad? Y hay una recombinación genética y una reproducción sexual. Cuando no es así, viene del soma, que el soma es el cuerpo, ¿ya? Y por eso hablamos de embriogénesis somática, es una generación de embriones que viene a partir de un cuerpo, que en este caso es un callo, ¿ya? Y eso eventualmente genera algún tipo de variación somaclonal, es decir, esos embriones eventualmente podrían ser distintos a la planta madre. Y por eso acá siempre se genera una discusión respecto a que si es posible realizar una propagación in vitro, cuando nosotros hablamos de propagaciones que queremos individuos clonales iguales, si es posible hacerlo a través de embriogénesis somática. Y hay un riesgo, porque pueden aparecer individuos que puedan ser distintos a la planta madre. Entonces ahí tuvimos un estudiante que estuvo aplicando distintas concentraciones de reguladores de crecimiento y que a partir de eso fuimos desarrollando este callo, ¿verdad? Que va creciendo, que es como un tumor, digamos, que va creciendo en condiciones in vitro. Luego tenemos la mutagénesis, que en condiciones, digamos, de popularidad es bastante pobre, porque la gente en general tiene una sensación muy negativa con respecto a la mutagénesis. Sin embargo, existen aplicaciones, como se les llama, hay aplicaciones como pacíficas o aplicaciones, tiene otro concepto, digo, que limpias de la mutagénesis. Ya acá en Chile tenemos un reactor nuclear acá en La Reina, Santiago, y ellos tratan en general de promover este uso pacífico o limpio de las mutaciones. Y uno de ellos es eh, a través del mejoramiento genético. Ahora, ¿cuál es la gracia acá y por qué aparece el mejoramiento en el cultivo in vitro? Porque normalmente esto a principios de siglo, cuando se descubrió, bueno, la mutación existe en todas partes, ¿ah? Es parte de la especiación, ¿verdad? De las especies, y que a través de los rayos UV, por ejemplo, van mutando el ADN normalmente. ¿Ya? Nosotros nos puede dar hasta cáncer, ¿verdad? Si nos exponemos mucho al sol. Esas son mutaciones del ADN. Ahora, el hombre descubrió eso, por lo tanto dijo, bueno, tratemos de acelerarlo y aplicarlo. Y ahí empezó la mutación inducida, o la mutagénesis inducida, y que se empezó a aplicar a principios del siglo pasado, con resultados muy pobres porque se empezó a hacer in vivo. Es decir, se irradiaban árboles completos o ramillas que después se ingestaban, era muy poco eficiente. Y cuando empezó a masificarse el tema del cultivo in vitro,
apareció también la mutagénesis. Y hoy en día es una de las principales técnicas que se utilizan, principalmente en cultivos ornamentales. Todas estas cosas, por ejemplo, variegadas, es muy probable que se hayan obtenido a partir de mutagénesis. ¿Ya? Y cuando nosotros hacemos mutagénesis, las tasas de mutación son muy bajas, por ahí por el 0,1%, por ejemplo, a veces 0,01%. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar o exponer a una mutación a muchísimos individuos para tener algunos que eventualmente pudieran ser distintos. Eso en condiciones in vivo era prácticamente inviable, pero en condiciones in vitro sí se puede hacer, porque nosotros en una placa o en un frasco podemos tener 10, 20, 30 individuos. Por lo tanto, qué sé yo, en una cajita que nosotros lo hemos hecho, podemos tener, no sé, 500, 1000 individuos. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista es muy eficiente hacerlo en condiciones in vitro. Y bueno, tenemos algunos ejemplos, ¿ah? Por eso les decía el tema de la sensación muy negativa que existe a partir de la palabra mutación, porque nos acordamos de Chernobyl o de este pescado, ¿verdad? Con estas mutaciones de los Simpsons. Si lo pudiéramos explicar, el Chernobyl es una mutación física, ¿ya? Que viene a partir de rayos, que pueden ser rayos alfa, beta, gamma, que en este caso, cuando se hace mejoramiento genético, los que más se utilizan son rayos gamma. Y este otro, la industria del señor Burns, ese sería una mutagénesis química. ¿Ya? Que en general es mucho más complicada, es más difícil de aplicar porque esa es más peligrosa, que tenemos que trabajar con algunos reactivos que son altamente mutagénicos y tenemos que tomar muchas precauciones. En cambio acá esto se deja, se irradia y después nosotros lo vamos a recolectar y eso ya está limpio. De hecho, lo hemos realizado en algunos cultivos, como por ejemplo Alstroemeria, calculando ahí la dosis óptima para aplicar. Y luego tenemos la transgenia, que básicamente es tomar un gen de una especie y tratar de introducirlo en otra especie. Ahora, el cultivo in vitro de planta acá juega un rol fundamental porque básicamente lo que nosotros normalmente alcanzamos a desarrollar como transgénico a veces son líneas celulares, son células. Y esas células lo que nosotros tenemos que hacer es regenerarla y tratar de generar una planta completa. Y este paso de acá, créanme que a veces es un cuello de botella. Esta parte que parece más complicada a veces es bastante exitosa, pero este paso, digamos, de la célula transgénica a la planta transgénica, a veces es muy complicado y ahí es donde el cultivo in vitro de plantas juega un rol fundamental, porque se refiere a regenerar una planta completa a partir de una célula. Y ahí nosotros que tenemos que hacerlo in vitro y además probar distintos estímulos, ¿verdad?, que nos permitan esta regeneración. Ahí tenemos algunos ejemplos, las famosas flores azules, ¿verdad?, en crisantemo. Y tenemos otro comentario en el chat. Constanza, es un mito que los tipos de rayo producen variegación en las plantas, principalmente algunas manteras. ¿Sabes que tengo que averiguarlo? Yo sé que ocurre en otras especies, pero no sé las monsteras en particular. Si tú tienes información, no sé lo pusiste como pregunta, tendría que revisar. A mí me da la idea que son mutaciones, ¿ah? Porque es la forma más fácil de generar variegación porque básicamente son las células que al momento de ir dividiéndose, algunas van con color y otras sin color, y después cuando empiezan a avanzar, generan esa variegación. Pero tendría que revisarlo, para serte sincera, Constanza, lo voy a revisar. Pero a mí me da la idea que sí, porque se ha utilizado. Ah, la viste en la naturaleza, ya. Ahí entonces, claro, entonces no, po. Gracias, Patricia. Es probable entonces que sea un carácter que sea natural, digamos, y que se ha ido adoptando a los cultivos. Puede ser que en este en particular no. Lo vamos a revisar. Si existe en la naturaleza, entonces no fue algo inducido por mutaciones. Ya, lo vamos a revisar. Gracias a las dos por compartir esa información. Ya, avanzando entonces tenemos aplicaciones también desde el punto de vista de la conservación y hay un poco para hacer la introducción, seguramente estos son datos que maneja la gente que trabaja con especies nativas, que en Chile tenemos una tremenda biodiversidad.
tenemos alrededor de 5.000 especies nativas, de las cuales la mitad más o menos son endémicas, y eso particularmente por nuestras condiciones geográficas. Tenemos un país muy largo, con una cordillera que es como un muro, ¿verdad? Que de alguna manera generado, ha permitido que estas especies que están en nuestro territorio hayan evolucionado de manera aislada con el resto de las especies que hay en Sudamérica. Bueno, al otro lado tenemos océano, arriba tenemos desierto, por lo tanto, de alguna manera representamos una especie de isla geográfica, ¿cierto? Biogeográfica en este caso. Y la otra condición es que la mayoría de estas especies son muy poco conocidas, muy poco estudiadas. Afortunadamente, hoy en día tenemos mucha gente que está interesada en estas especies y se están haciendo muchos esfuerzos en todo ámbito, ¿ah? Desde la investigación, desde el uso de los viveros, el paisajismo, etcétera, y hay más interés, pero de todos modos falta muchísimo todavía por conocer. El tema de cultivo in vitro se ha utilizado muchísimo en el tema de la conservación, tiene muchísima ventaja y hay varias publicaciones que así lo señalan, ¿verdad? En términos de utilizar esta técnica para realizar esta labor de conservación. Luego les voy a mostrar alguna experiencia que he conocido directamente. Dentro de las especies nativas hay una publicación que apareció al 2019 que hizo una revisión bien interesante de aquellas especies que se utilizan en nuestro país, que son especies nativas que tienen algún tipo de uso. Y fíjese que hay muchísimas especies medicinales, forraje, ornamentales, comestibles, etcétera, ¿verdad? Pero esas son las principales. Y son usos que están asociados a culturas precolombinas principalmente, ¿ya? Cultivos, ¿verdad? Ancestrales que tenían algún uso y que, les digo, afortunadamente hoy en día se ha ido rescatando parte de eso, ¿ya? Ahora, con respecto a los métodos de propagación de estas especies, es muy poco lo que se sabe. Hicimos nosotros una revisión, hay muy poquitas especies y lo poco que se sabe, ¿verdad? La mayoría es en semilla y algo también de propagación in vitro. Ahora les voy a contar la experiencia nuestra. Principalmente nosotros nos enfocamos en la flora que está acá en la cordillera de los Andes, de la región metropolitana, en donde, si ustedes miran en invierno, normalmente van a ver paisajes como estos, completamente nevados, ¿verdad? Blanco, pero si ustedes, alguien ha tenido la oportunidad de ir en fines de diciembre, enero, que es cuando nosotros vamos, se encuentran con unos paisajes fabulosos, llenos de plantas, ¿cierto? Uno no se imagina que debajo de esta nieve hay tantas plantas y un montón de plantas que son muy interesantes desde lo que hacemos nosotros, principalmente desde el punto de vista ornamental. Así que hemos ido recolectando ya hace, no sé, más de 10 no, desde el 2012 más o menos, que vamos todos los años, salvo con la pandemia, y no fuimos, pero hemos ido todos los años a recolectar plantas, vamos con los estudiantes o con gente que a veces nos quiere colaborar a rescatar. Decimos rescatar, porque normalmente hacemos una recolección sustentable, tratamos de recolectar semillas, algunos frutos, nunca sacamos plantas completas porque yo creo que es un crimen sacar una planta completa, además que es difícil de sacar, ¿ah? Son plantas que tienen unas raíces acá muy profundas y no es nuestra intención. Normalmente recolectamos más que nada algunos frutos y esqueje hemos recolectado también y algunas semillas. Aquí algunas fotos. Bueno, me voy a con la Flavia también. No sé si está la foto aquí que tenemos con la Flavia. Más adelante parece que creo que aparecen. Y el paisaje es maravilloso, es muy bonito, está muy cerca acá de Santiago. Y normalmente, como les digo, vamos ahí en los meses de diciembre, enero. Y hay una tremenda flora y que nosotros vamos recolectando y vamos tratando de introducir en forma in vitro. Aquí hay un ejemplo, esta especie que se llama Junelia spatulata, que es como una especie arbustiva, muy aromática, muy bonita. Si la ven, podría ser incluso como un reemplazo o como algo alternativo a eh, que se utiliza mucho acá, una lavanda, por ejemplo, parece como una lavanda, se podría utilizar muchísimo. Y hemos utilizado, por ejemplo, distintas concentraciones de reguladores de crecimiento
a partir de la propagación de esqueje. Entonces hemos tenido algunas experiencias y ahora tenemos a otro estudiante, al Nicolás, que está trabajando en la propagación, en tratar de desarrollar el protocolo completo de esta especie desde la introducción hasta la aclimatación. Ahí está, ¿verdad? Los distintos combinaciones de citoquininas en este caso. Esta es otra especie que es la Maleservia, también aplicando distintos eh, procesos, ¿verdad?, de estratificación. Normalmente estas especies son un poco recalcitrantes, se desarrollan en climas mediterráneos, por lo tanto necesitan acumular frío, ¿verdad?, para poder germinar. Y ahí entonces está la idea de aplicar frío, que no nos fue muy bien, quizás 4 grados Celsius muy poco, y nos fue un poquito mejor con el ácido giberélico, que es un regulador de crecimiento que normalmente está descrito que promueve la germinación de semillas. Hay un balance ahí con el ácido abscísico y que el ácido abscísico es el que normalmente mantiene dormante la semilla, el ácido giberélico reduce eso y a partir de eso nosotros podemos terminar con una germinación, aún así bastante baja, apenas un 11%. Y también con algunos procesos de escarificación. Esta es otra, una solanácea que es salpiglosis y además de las concentraciones de giberélico, hicimos germinación con luz y con oscuridad y fíjese que nos fue mucho mejor con luz. Cuando normalmente se dice que las semillas a veces tienen esta proceso de germinación, es mejor hacerlo en oscuridad, así que también hay que ver esa parte. Lo mismo en Chisanto y fíjense que acá nos fue mucho mejor en oscuridad que es esta especie que está acá, que es muy interesante también desde el punto de vista ornamental. Claro, aquí en la oscuridad tuvimos un 86% y en condiciones de luz normales tuvimos apenas un 16%. Así que hay una diferencia importante. Y nos encontramos con estas que obviamente son con las que más he trabajado, que es la Alstroemeria, y uno se encuentra con unos individuos fabulosos en la cordillera que crecen en forma natural y a partir de eso entonces rescatamos a veces frutos, que dentro de ese fruto uno se encuentra un embrión que puede poner en condiciones in vitro o también a partir de semillas. Luego hacemos, una vez que germinan esas semillas y tenemos plantas, también empezamos a optimizar ese protocolo de micropropagación para ver cuáles son las mejores condiciones, por ejemplo, de agar o de citoquininas que nos permitan obtener la mayor prolificidad que se llama. Es decir, finalmente acá lo más importante es conocer cuál es el número de individuos que yo puedo obtener a partir de un individuo en un cierto periodo de tiempo. Y ese sería como el concepto de prolificidad, porque lo que nosotros necesitamos acá es dividir esta planta y ojalá obtener el número máximo de individuos a partir de una planta, ¿ya? Ese, digamos, va a ser el n, ¿cierto? Un n elevado a 2, n elevado a 3, ese va a ser, digamos, la fórmula que nosotros vamos a utilizar. A ver, cuántos individuos después no sé, 3 generaciones o 3 repiques vamos a obtener. Entonces, si de una planta sacamos 3, en la próxima vamos a tener 9, la otra 27, etcétera. Distintas concentraciones del VAP, que es la citoquinina que nosotros más utilizamos, y también versus distintas concentraciones del MS, que son los macro y micronutrientes que normalmente también utilizamos en condiciones in vitro. Claro, uno quiere, por ejemplo, algo como esto que está acá, entre el 0 y el 66, o el 1 y el 33, plantas con hartos brotes, ¿cierto? Para que después nosotros las podamos dividir. Probamos distintos tipos de explante, que también es un factor importante dentro de la propagación in vitro, y de nuevo distintas concentraciones de citoquinina. Ahí está la propagación por semillas, ¿verdad? De estas especies nativas. Y aquí estamos con la Flavia. Sí, también, bueno, Flavia, como es de Talca, nos invitó a ver también las plantas que crecían en la cordillera que está frente a Talca, ¿cierto? Altos del Ilcay. Y ahí encontramos esta especie que es maravillosa, que es la especie Astroemeria pseudospatulata, y que también nos servía para este proyecto que nosotros tenemos con las especies de Astroemeria nativas de la cordillera. Pero claro, no solamente hay Astroemeria, hay otras especies como orquídeas, estas muticias, fucsia, ¿verdad? Y otras especies bien interesantes.
Hay otras especies más comunes, al menos acá en la zona central, como el azulillo, que tiene una germinación bastante sencilla en condiciones in vitro. Y bueno, y de nuevo el chisanto. Y también trabajamos con algunas especies de la costa de la zona central, como por ejemplo esta que es Alstroemeria peregrina, que se ha utilizado muchísimo en el mejoramiento genético de la Alstroemeria, una especie muy atractiva con una flor enorme. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de verla en condiciones silvestres, ¿cierto? En la naturaleza. Son plantas muy, muy atractivas, muy bonitas. Y actualmente, claro, este es otro uso, digamos, que también, aparte de la conservación, se le puede dar al cultivo in vitro, que es desarrollar algunos experimentos bajo condiciones absolutamente controladas. ¿Cierto? Uno normalmente cuando hace experimentos lo hace en condiciones de maceta y las pone las plantas en un invernadero, pero claro, igual tiene alteraciones de la temperatura, de la humedad relativa, puede tener problemas de contaminaciones, el suelo nunca va a ser exactamente igual entre macetas, por lo tanto, si nosotros queremos de alguna manera silenciar todo ese ruido que genera estos factores, podemos trabajar in vitro. Y eso es lo que hemos estado haciendo ahora justamente con la Rafaela, que aplicamos distintas concentraciones de sales al cultivo in vitro, al medio de cultivo, para evaluar la tolerancia que tiene esta especie, que como ven ahí crece junto al mar, evaluar la tolerancia que tenga esta especie a estas sales. ¿Ya? Y ahí después hacemos estudios genéticos también respecto a los genes que están asociados a esa tolerancia. Y también no solamente conservación, sino que también uso de estas especies, y ahí también tenemos alguna experiencia en el uso de algunas de las especies nativas en lo que se llama jardines verticales, ¿ya? Y que en general también a través de encuestas nos enteramos que la gente, la población tiene una visión bastante positiva con respecto al uso de estas especies nativas. Esta es la experiencia también que les quería comentar. Tuve la experiencia, la oportunidad hace unos años y también este año, no, el año pasado, fui en diciembre a visitar la Universidad de Guelph, en donde ellos tienen un proyecto que es muy interesante de crioconservación. Si ven en la foto de la izquierda, ahí aparece un instituto que se llama Gosling, sí, Gosling se lo pronuncio bien, que es una familia que es muy adinerada y que en eh, como se dice, costumbre que existe en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, de que las grandes familias hacen actos de beneficencia también muy grandes. Ellos pusieron muchos recursos para instalar este centro de investigación, este instituto, en donde el objetivo era conservar toda la flora de la región de Ontario, en Canadá, pero hacerlo en condiciones in vitro. ¿Y por qué hacerlo in vitro? Porque, claro, es mucho más eficiente en términos del uso del espacio. Entonces, dentro de estos pequeños tubitos, ¿verdad? Se guarda algún tipo de explante que viene de condiciones in vitro y luego eso se guarda en esta cajita y eso dentro de estos tambores con nitrógeno líquido que está como a menos 270 grados. O sea, en un tambor aquí pueden tener miles de especies. Así que esa es una conservación también que se podría realizar utilizando la técnica de cultivo in vitro. ¿Ya? Tenemos más comentarios. Esperemos un poquito. Cristóbal, ¿no ha trabajado en la propagación de orquídeas nativas in vitro? No, no directamente. Estamos trabajando ahora porque tenemos un estudiante en el curso de cultivo in vitro práctico que nosotros también dictamos, después le voy a contar de eso, que tiene una colección grande. Yo creo que el que tiene la colección más grande de especies nativas. No es tan fácil porque son semillas muy pequeñitas que normalmente necesitan la simbiosis de un hongo en particular. Dicen hábitos, ahí está, de eso, las micorrizas. No sé si será indispensable in vitro. ¿Sabes que lo puedo averiguar? Si te interesa el tema de orquídea, lo voy a averiguar o incluso si tú estás en Santiago te podrías ir a dar una vuelta al laboratorio y conversar con esta persona porque lo estamos empezando a hacer. Dice la Flavia, sí, pero por lo que sé, in vitro no necesitan micorriza. Jimena Calderón trabajó en eso. También Rolando García. Eh, no lo sé, yo entendía que sí, pero déjame preguntarle a esta persona. Puede ser que tampoco se necesiten, o se pueden quizás suplementar con algún sustituto, o a veces puede ser que tengan buena germinación sin la micorriza.
Te insisto, Cristóbal, lo voy a averiguar y si te interesa podemos conversar con esta persona que está desarrollando ese trabajo en este momento en el laboratorio. Ya, bueno, y la última aplicación es la de fitopatología, a la que no me voy a referir ahora porque ustedes van a tener una clase el 5 de junio con el profesor Nicolás Fiore, en donde va a ver específicamente esa área y muy particularmente el tema, por ejemplo, de la termoterapia, ¿ya? Que es sanación de material que viene con virus. Bien, entonces hablamos de la biotecnología como un paraguas bien grande, ¿verdad? Como concepto bien amplio, en donde está contenido el de biotecnología agrícola, es decir, aquella que se preocupa más que nada de las plantas con fines agrícolas o con interés del ser humano. Y dentro de eso vimos acá tres aplicaciones, ¿verdad? Que son muy importantes de todo, de la biotecnología agrícola y que además utilizan como plataforma indispensable el cultivo in vitro de plantas. Ya, no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer, ¿no?